este joven anda buscando la verdad, la verdadera iglesia, y le pregunta al padre Curateca sobre la doctrina, sobre muchas cosas, y me parece interesante lo que le responde el padre Curateca y lo que él va reflexionando. Vamos a ver de qué se trata esto. Le dejaré el link aquí del canal del Curateca, padre Curateca. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Muy pronto, ya cuando llegue a los 20,000 suscriptores, voy a hacer el video diciendo cuál es la verdadera iglesia, qué he descubierto, lo que descubrí. Vamos a esto, dale play. ¿Eres cristiano? ¿Eres ateo? ¿Eres agnóstico? ¿Eres Estoy en pagano? problemas de fe. En problemas de fe. En problemas de... Ya, pero si estás en problemas de fe es porque has tenido o tienes una fe, profesas una fe. ¿Cuál es? Claro, actualmente mi abuela es evangélica. No sé si usted conoce ese término. Es como protestante. Sí, conozco. Mi Pero papá es ateo. ¿Cómo? Y mi mamá es católica, pero ha sido como que inventada al término evangélico. Entonces yo estoy como que uno me incitan a una religión, otro me incitan a otra religión, o mi papá me incita de pronto a no creer en nada. Entonces yo me hago la pregunta por qué debería ser católico. Ojo. es que católico no es una denominación, católico es una cualidad de, o es una de las notas de la iglesia que Cristo fundó. Okay. Por ejemplo, vamos a ver, tú como cristiano, porque en estos momentos, por lo que veo, eres de tradición cristiana, aunque tengáis ahí evangélicos, católicos y demás. Para ti, ¿qué es la Biblia? Por lo que sé, la Biblia es una palabra que proviene de un griego que significa conjunto de libros. Hasta donde sé. Pero para ti, si yo ya te doy este libro, este conjunto de libros, para ti, ¿qué es la Biblia? Ojo. La palabra de Dios. Exacto. ¿Y cómo sabes que eso es palabra de Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que eso es palabra de Dios? Claro, ahí está. La Biblia es palabra de Dios, pero ¿quién te dijo a ti? ¿Qué autoridad? ¿Qué persona? ¿Cómo tú sabes que eso es palabra de Dios? Porque a mí me han explicado en la iglesia, o sea, evangélica, que el Nuevo Testamento fue escrito por los profetas. No, profetas no. Los apóstoles. ¿Cómo se dice esto? Por los apóstoles y los discípulos de Jesús. Exacto, perdón, disculpe. Vale, pero ¿y esos 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo sabe tu iglesia evangélica que son palabra de Dios? ¿Quién le ha dicho a la iglesia evangélica que son 27 y que son esos 27? Ay. No sabría decirle porque ahí nunca nos han dicho eso. Claro, porque no sabría decirle porque nunca me han dicho eso. Ojo. Wow, se escucha muy bajito el micrófono de él. no interesa. Escuchen. 7 libros del Nuevo Testamento, ¿cómo sabe tu iglesia evangélica que son palabra de Dios? ¿Quién le ha dicho a la iglesia evangélica que son 27 y que son esos 27? No sabría decirle porque ahí nunca nos han dicho eso. Claro, porque no interesa. ¿Dónde está? Ellos creen que solo creen lo que hay aquí, ¿verdad? Si no está aquí, no vale, ¿verdad? Eso sí me lo han dicho. Vale, ¿y aquí hay alguna lista donde diga que estos 73, en tu caso 66 libros, son palabra de Dios y que son esos 66? Wow, es buenísimo. El padre le dice, a ti te han dicho que nada más crea lo que está en la Biblia, lo que está en la Biblia. En el caso de él, son 66 libros. Lo que está en la Biblia, y en la Biblia está escrito que nada más son esos 27 libros o esos 66 libros, o hay otros más. Te han dicho más que son más libros o menos. En la Biblia no está. 73 para mí. ¿Hay alguna lista oficial dentro del texto donde diga Jesús o San Pablo o San Pedro? Y los libros son Génesis, Éxodo, Levítico. No. ¿Hay alguna lista? No está. No. Porque es que eso lo determinó la Iglesia Católica. Tú tienes una Biblia gracias a la Iglesia Católica. En el Concilio de Hipona, en el Concilio de Cartago y en el Concilio de Roma, en el año 382. Okay. Entonces, que luego dicen, es que gracias a Martín Lutero se tradujo la Biblia por primera vez y se entregó al pueblo. Ay. Es otra mentira. Porque, por ejemplo, traducción al valenciano, catalán, una lengua de la península ibérica, en el año 1200. Lutero ni se le esperaba. La Biblia alfonsina, año 1280, al castellano. Tampoco estaba. Mira, yo no sabía eso. Doctor Martín Lutero. Los hermanos Cirilo y Metodio la tradujeron al cirílico en el siglo VIII para poder evangelizar las tierras eslavas. Tampoco estaba Martín Lutero. La Iglesia traducía la escritura para poder dar a los demás el alimento, que es la palabra de Dios, como bien has dicho.
Entonces, ¿quién ha escrito la palabra de Dios? Muy bien, Dios, por medio de los agiógrafos. Y el Nuevo Testamento, los apóstoles. ¿Dónde fueron los apóstoles a evangelizar? A ver. ¿Tú lo sabes? No, no me lo he mencionado. ¿Pablo dónde fue? Lo pone en la Biblia, si la has leído. Sí, claro, Pablo yo no lo leo, pero nunca en la iglesia, o sea, no me lo han mencionado. Claro, ese es el grave problema, Ay. que en vez de educar o en vez de formar, vais al culto y se vive de sentimientos. Ojo. ¿A que sí? Sí, Se ahí vive sí lo- de... Claro. Y entonces luego viene el diezmo y hay que pagar el diezmo. ¿A que sí? Oh, el diezmo. Uy. Sí. Sí, eso sí es cierto, o sea, nos cobran muy, aquí en caso, en Colombia, a la iglesia que yo voy, el diezmo es muy alto, o sea, son como, ¿Cuánto? te lo voy a traducir de una forma que de pronto se entienda. Son No, como, puedes decirlo, lo que serían dólares mismo. te lo voy a decir en euros, son como Ah, en euros. 10 ¿Cómo? euros 10 euros. ¿A la semana o al mes? a la semana. A la semana, 10 euros. Ah, pero tienen un negocio. Es un negociazo. Madre de Dios, pues si a mí hay gente que libre y voluntariamente, como dice la escritura, que cada cual aparte lo que quiera de buena gana y lo entregue en la colecta. Hay gente, Pero ese texto en su iglesia no lo leen. Escucha. madre de Dios, pues si a mí hay gente que libre y voluntariamente, como dice la escritura, que cada cual aparte lo que quiera de buena gana y lo entregue en la colecta. Hay gente que no da nada, Uy. ni se le exige cuando se pasa la colecta. Ahora, yo he escuchado que dicen, no, eso son ofrendas. El diezmo es aparte. ¿Y yo qué? Entonces, hermano, lo que tienes que buscar es leer fuera de lo que a ti te quieren, digamos, mostrar. Es decir, coger un buen libro de historia, porque seguramente también te habrán dicho que la Iglesia Católica la fundó Constantino, ¿verdad? Uy. Eso sí me lo han dicho, sí, también. Vale. Yo he escuchado eso, pero las fechas a mí no me dan. Y si Constantino funda la Iglesia en el año 325, ¿cómo es posible que los tres primeros papas, los tres primeros obispos de Roma, Pedro, Lino y Clemente, estén en la Biblia? Uy. ¿Y cómo es posible que cuando Constantino convoca el concilio de Nicea en el año 325, ya han habido 34 obispos de Roma? Ujú. ¿Cómo es posible? Nunca me lo han explicado. Por eso Claro, mismo- no interesa, porque si te digo que la Iglesia Católica la funda Constantino, tú ya te lo crees. Pero si yo ahora te digo que han habido 34 obispos antes de que naciera el mismo Constantino, Uy. ¿cómo Constantino funda la Iglesia si ya han habido 34 papas antes? ¿Tú sabes lo que es eso? Antes de Constantino nacer ya habían 34 papas. Entonces, no da, la fecha no da. Entonces, e incluso en San Ignacio de Antioquía, en el año 107, ya menciona el nombre católico. Entonces, la fecha no dan. No, de hecho, es que ese es un error que yo de pronto lo veo, porque, o sea, Claro, ellos se basan, como usted lo dice, ellos se basan más en el sentimiento. claro. Y luego otra pregunta. A ver. También te habrán dicho que encima, con Constantino, que se funda la Iglesia Católica se corrompe, ¿verdad? Uy, sí, yo he escuchado eso. Exacto. Entonces, si la Iglesia Católica se corrompe con Constantino en el año 325, ¿cómo es posible que cuando hace el canon de la Biblia en el año 382, es decir, 60 años después, Ay. ella, la corrompida, hace la Biblia y vosotros evangélicos la cogéis como buena? Si es de algo corrupto, ¿cómo cogéis algo corrupto? Uy, es buenísimo. Claro, porque si la iglesia se corrompió y luego la iglesia en el año 382 hace la Biblia, entonces esa Biblia no sirve. No sirve porque es una iglesia corrompida. Como que no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo te puedes fiar de la Iglesia Católica si es corrupta? Porque, ¿quién te dice a ti entonces que esto no está corrupto también? Ah, no, que fue el Espíritu Santo que la ayudó. Ah, entonces el Espíritu Santo está en una organización corrupta. Es que no da por ningún lado. Es una muy buena pregunta y muy buena afirmación. Tiene Pero toda la razón. muy buena. Entonces, la historia nos lleva a ver que la iglesia es una, que fundó una. Ojo. Tu iglesia, por ejemplo, la iglesia donde se congrega tu mamá o tu abuela o tu padre que son evangélicos, ¿cómo se llama? En mi caso, se llama Manantial de Dios. ¿Y quién la funda? Ay, La funda
¿cómo que se dice aquí? Un Un pastor, un profeta, pastor, eso. un pastor. Ay. O sea, no la funda Jesucristo. Uy. Exacto. Cuando tienes en Mateo 16, 19, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que si lo pones en contexto con el libro del profeta Isaías, capítulo 22, la mayordomía, cuando el jefe de una casa se iba, entregaba las llaves al sirviente que hacía las veces del rey, del Eso que está diciendo el padre está en Isaías 22:20. Isaías 22:20. Lean eso. las llaves al sirviente que hacía las veces del rey, del monarca. Y en Mateo 16, 19, San Pedro, el apóstol Pedro, recibe las llaves. Y a ti te doy las llaves del reino, que lo que Y eso después está en Mateo 16, 18, en Mateo 16 también. Que luego ya Jesús hace la misma analogía para que los creyentes se den cuenta que Jesús está dejando una persona responsable que cuide su casa. O sea, que cuide su iglesia. Esto está interesante. Yo descubrí eso y dije, wow. Y en Mateo 16, 19, San Pedro, el apóstol Pedro, recibe las llaves. Y a ti te doy las llaves del reino, que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, ¿cómo es posible que desde San Pedro hasta hoy vosotros llegues a la iglesia manantial y puedas decirme que tu iglesia es la verdadera? Más aún, no la manantial, la pentecostal, que sale en el siglo XIX, los testigos de Jehová, que salen en el principios del siglo XX, y así sucesivamente. Es decir, si te vas a la historia, directamente desaparecen todas las iglesias evangélicas. Si uno se va a la historia, desaparecen todas las iglesias evangélicas, protestantes en general. ¿Qué? Ojo. Porque la primera iglesia evangélica surge el 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero. La primera iglesia evangélica surge el 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. ¿Qué? Entonces, ¿por qué ser católico? No, ¿por qué ser cristiano de verdad? ¿Por qué ser cristiano de la iglesia que Cristo fundó? Porque Cristo fundó una iglesia. Porque Cristo fundó una iglesia con la universalidad católica, católicos en griego, con la universalidad de todos los elementos de la salvación para todos, de ahí que sea católica. Y que es santa, porque yo soy pecador y tú eres pecador, todos los humanos somos pecadores, pero Cristo es su cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, él mismo lo dice, San Pablo, Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, por eso la iglesia es santa y porque está asistida por el Espíritu Santo. Ok, la iglesia es santa porque el que la creó, el dueño, el jefe, es santo. No por los integrantes, somos pecadores todos somos pecadores. Por eso la iglesia es santa y porque está asistida por el Espíritu Santo, no por nosotros, sino por Cristo. Y es apostólica, porque es desde tiempos de los apóstoles. Entonces, si tu pastor echáramos hacia atrás, en el tiempo, ¿a él quién le impone las manos? Nadie. Se acabó la sucesión apostólica. En cambio vemos que Pablo, cuando llega a la ciudad de Damasco, Ananías le impone las manos. Ananías le pone las manos a Pablo para que recupere la vista y se le caigan las cosas de las ojos, ahí, una escama, una cosa así. Y le cae de los ojos una escama y vuelve a ver. También a Pablo le impone las manos, si mal no recuerdo, Pedro y compañía, cuando ellos oran, le imponen las manos y lo envían a Pablo y a Bernabé, allá cuando Pablo va a encontrarse con Pedro. Sí, yo leí eso. Y así sucesivamente van imponiendo las manos. Elegid a 7 varones justos para que hagan este trabajo. Y eligieron a Prócoro, Nicanor, Tacatá. Y después de orar, les impusieron las manos, los 7 primeros diáconos de la iglesia. Espérate, que se quedó. ¿Qué elementos les impusieron las manos? Los 7 primeros diáconos de la iglesia. ¿Vale? Entonces, tú mira qué elementos tiene la iglesia a la que tú vas, según la escritura, ¿qué le falta? Y en cambio, mira en la iglesia
católica qué es lo que celebra y cómo lo celebra y si le falta o le quita algo. Porque también te habrán dicho, ay, es que la Iglesia Católica es idólatra porque mira esas imágenes. No, eso sí me lo han dicho, pero no me lo creo porque yo sé que eso es más como un tipo de veneración, no un tipo de Me ahorras algo, me ahorras mucho. Exacto. Gracias. El padre le dice, ok, tú sabes ese punto ya, por lo menos me ahorras algo, me ahorras tiempo. Bueno, por lo menos el jovencito sabe aquí ya que sobre eso, sobre los ídolos y las adoraciones y eso, ya él tiene una idea ahí que no es la que le han dicho. Ok. Me ahorras algo, me ahorras mucho. Exacto. Gracias. Entonces, lo que tendrías que ver es en la historia, en la forma y en la escritura, qué es lo que tu iglesia cree Ojo. y qué es lo que verdaderamente debería de creer. Uy. Porque, por ejemplo, es que es lo que te vuelvo a repetir. ¿Cómo tú sabes que esto es palabra de Dios? Pregúntale a tu pastor, al pastor de la iglesia Manantial, ¿por qué esto es palabra de Dios? ¿Qué le contestaría el pastor al jovencito? Póngame en los comentarios. ¿Qué usted cree que le va a contestar el pastor a este jovencito cuando él le diga, ¿por qué este libro es palabra de Dios? Voy a leer todos los comentarios. ¿Por qué? Si te contesta que fue gracias a la Iglesia Católica, está siendo honrado contigo. Ojo. Si te contesta cualquier otra cosa, pregúntale entonces qué fue el concilio de Hipona, el concilio de Cartago y el concilio de Roma en el siglo IV. Okay. Y si fue Constantino, como te decía, el fundador de la Iglesia Católica, ¿por qué 60 años después hacen la Biblia y la cogemos como palabra de Dios si la Iglesia está corrupta por culpa de Constantino? Es algo que deberías de plantearte. Yo no te diré nunca hazte católico, yo te daré los elementos para que tú puedas discernir y pensar, pero el salto a creer o no creer ya depende de ti y de la gracia de Dios. Entonces, yo te invitaría a que leyeras una Biblia que tuviera introducción a los libros, que no fuera solamente la Reina Valera. Ay. Porque, por ejemplo, si coges la Reina Valera y vas y buscas Sociedades Bíblicas Unidas, que es quien hace la Reina Valera, Okay. tienes un vídeo donde dice que la Biblia Reina Valera, reconocidos, tiene 2.900 errores de traducción. ¿Cómo fue que la Biblia Reina Valera tiene 2.900 errores de traducción? ¿Qué? Tienes un vídeo donde dice que la Biblia Reina Valera, reconocidos, tiene 2.900 errores de traducción. ¿Qué? Demasiado. Entonces, si hay 2.900 errores de traducción en la Biblia, ¿cómo puedo yo confiar en esa traducción de la Reina Valera que me están ofreciendo? ¿Qué? Nunca. Te pongo un ejemplo muy bueno. Ok, viene un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, A ver. cuando San Pablo le escribe a Timoteo, Ujú. o a Tito, no recuerdo, le dice, mantente en las tradiciones que has aprendido de nosotros, Por carta. tanto de palabra como por escrito, Sí. ¿vale? Y luego, esa misma palabra, tradiciones, cuando San Pablo vuelve a escribir y dice, hay que aferrarse a las tradiciones recibidas, Ajá. lo traduce por tradiciones de hombres para que no te aferres a ellas. Es Ok, entonces la Reina Valera ahí lo traduce como tradiciones de hombre. ¿Qué? ¿Y por qué hace cambio? Pablo vuelve a escribir y dice, hay que aferrarse a las tradiciones recibidas, Ajá. lo traduce por tradiciones de hombres De hombre. para que no te aferres a ellas. Es decir, según le interesa, traduce de una manera Ujú. o de otra. Ojo. Por ejemplo, cuando hay que traducir que María es bienaventurada, la llena Que Jarito Mene. Escuchen esta, escuchen esta. o de otra. Por ejemplo, cuando hay que traducir que María es bienaventurada, la llena de gracia, la palabra que utiliza Lucas en el Evangelio en griego En es griego. quejaritomene, Quejaritomene. que es la llena de gracia, la perfecta. Allí ¿Cómo va. la traduce la Reina Valera? La muy favorecida. La muy favorecida. Muy diferente a la llena de gracia. Ok. No es lo mismo. No, no lo No es lo No, mismo claro. ser muy favorecido que ser la llena de gracia. Mm. Son como Entonces- términos que pueden llegar a confundir a la persona. Claro, entonces, ¿cómo es posible que yo pueda confiar en un texto que tiene 2.900 errores de traducción
tan graves como esos mismos. Nunca. Pues ese es el camino que tú deberías de empezar a plantearte, de cuestionártelo, preguntártelo y buscar las fuentes de una manera más fidedigna. Y más hoy en día que en Google puedes encontrar casi todo, por no decir todo. Ok. ¿Eh? Interesante. O sea, si te vale, si te vale. Tu nombre era... Mi nombre es ahí Bautija, pero yo me llamo en la vida real Frank. Frank. Vale, Frank. Vale, Frank. Entonces, ya depende de ti. Ya ahí el salto de salir de la iglesia manantial a buscar la verdad depende solo, única y exclusivamente de ti, con la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Wow. Entonces, ánimo, yo te invito a que yo no te voy a hacer proselitismo, no me interesa. A mí lo que me interesa es que conozcamos a Cristo y a Cristo realmente. Entonces, ya te he dado unos elementos para que, por ejemplo, le puedas preguntar a tu pastor ¿por qué 73 libros no y sí 66? ¿Que dónde está en la Biblia que son esos 66? Ay, Porque si no está en la Biblia no lo cree, y si no está en la Biblia, ¿por qué lo cree? ay. Está buena. Entonces ahí lo hacemos. Por ejemplo, en tu iglesia, otra pregunta podría ser, A ver. ¿cuándo te bautizan? ¿De pequeño o de adulto? Ay. La verdad, yo no me he bautizado porque luego mi mamá es católica y yo me bauticé por la católica, pero hasta donde sé mis primas ellas se bautizaron como a los 12. A los 12 años. Ellas sí se hacen parte Y si de la- mueren antes, ¿qué pasa? Uy, si mueren antes, ¿qué pasa? Antes de ser bautizado. como a los 12. Ellas sí se hacen parte. Y si de la- mueren antes, ¿qué pasa? Pues yo creo que no, por lo que he leído, no sé si es cierto, o sea, entonces lo que voy a decir, Sí, tranquilo. he leído la Divina Comedia y sé que esto es el primer círculo, uno de los primeros círculos del infierno, o sea. Ya, pero la Divina Comedia es una novela, eso no es real, eso es una Divina O sea, Comedia de pero- Dante Alighieri. Eso es un Eso no es bíblico. escrito de Dante Alighieri, no es palabra de Dios. O sea, que digamos que la gente no bautizada no está libre de pecado. No está dentro del cuerpo de Cristo, no es hermano en la fe. Eso. Mucho que vaya a la iglesia, porque el bautismo, ¿qué hace? El bautismo borra los pecados, Ojo. te da el don del Espíritu Santo, que te hace clamar Abba, eres hijo, y por lo tanto entras a formar parte del cuerpo místico que es la iglesia. Si no estás bautizado, ¿quién te va a abrir las llaves del reino de los cielos si careces del Espíritu Santo? Por lo tanto, no tienes a Dios como Padre. Por lo tanto, no tienes las llaves de la inmortalidad y por lo tanto no tienes una iglesia que es columna y baluarte de la fe, Bueno. que te guía por medio de los auxilios hasta la vida eterna. Nadie. Pues Bueno. explícame por qué esperar hasta los 12 o 15 o 20 años para bautizarse, cuando en el mismo libro del Éxodo Ojo. dice San Pablo en una de las cartas que cuando el pueblo de Israel estaba realizando el Éxodo, Todos. fueron todos sumergidos en la nube Todos. y por lo tanto fueron todos bautizados. Cuando dice todos es todos, ¿no? Y en el Éxodo, ¿quién había? Entonces, ahí diría un protestante, sí, todos, pero no a los niños. Pero ¿y la palabra todos? No, pero a los niños no. Todos bautizados. Cuando dice todos es todos, ¿no? Y en el Éxodo, ¿quién había? A ver. ¿Solo ancianos? ¿Solo adolescentes? Niños. ¿O estaban todos? Niños, grandes, pequeños y chicos. La palabra es todo, o sea, todo el mundo. Pues entonces, ¿por qué negar el bautismo y negar la salvación desde pequeño hasta que tenga 12 o 15 o 20 años? Hasta donde sé, no solo, esto es una tradición que no solo sucede en los evangélicos, también sucede en los mormones. Que Pero hasta los donde mormones sé, son una secta, cuidado, esos no son cristianos. Los mormones son una secta, escuchen esto. evangélicos, también sucede en los mormones. Que Pero hasta los donde mormones sé, son una secta, cuidado, esos no son cristianos. No, Esos creen en la vida extraterrestre y creen en cosas muy extrañas. Cuidado. La vida está terrestre. pero bueno, hasta donde sé es porque de pronto buscan que la persona sea más consciente de lo que quiere creer. Eso es lo que Sí, pero, entiendo. pero uno para creer necesita un sustento, que es lo que yo te estoy diciendo. La Biblia, en tu caso como evangélico, y en mi caso, la Biblia, los santos padres y el magisterio, es decir, la historia y cómo creyeron los primeros cristianos desde el primer momento. Ok. Entonces, para que no te la den con queso, es decir, por ejemplo, cómo un niño judío, un niño hebreo,
entraba a formar parte de la alianza? A los 8 días de nacer se le circuncidaba, ¿no? Y San Pablo, bueno, Jesús al nacer fue circuncidado también, ¿no? Lo dice la Escritura. A los 8 Y sus días. padres ofrecieron la ofrenda, 2 tórtolas o 2 pichones, la ofrenda de los pobres. Entonces, San Pablo nos cuenta en una de sus cartas que así como la circuncisión incorporaba al pueblo de Israel a Adiós. los nuevos, los cristianos, es por la nueva circuncisión que es el bautismo. Entonces, Fue cambiado. Antes era la circuncisión y ahora es el bautismo. si se circuncidaban a los 8 días de nacer y formaban parte del pueblo de la alianza, ¿qué te impide a ti bautizarlo a tu hijo a los 8 días de nacer? Wow. Es decir, de pequeño. Nada. Pues ese es el gran problema de leer mal o interpretar mal las Sagradas Escrituras Uy. desde el 31 de octubre de 1517 Con Martín Lutero. con el doctor Martín Lutero. No. Ese es el grave problema. Ok. Entonces, busca esos elementos que tu iglesia en estos momentos en la que estás yendo tiene y que chirrían o son en contra de lo que hicieron los primeros discípulos, los apóstoles Los y padres. demás en el momento en que Cristo ascendió a los cielos. Bueno. Es decir, yo no te voy a pedir que te hagas cristiano católico. Yo te voy a pedir que seas honrado contigo y que busques la verdad, que la verdad es Cristo. Y Él ya te guiará. Y si quieres, me puedes escribir con total tranquilidad. Si necesitas cualquier libro, cualquier cosa que yo pueda aportarte, me puedes mandar un mensaje y decirme, soy fulano de tal, que estuve en un live contigo, y yo sin ningún problema te puedo facilitar algún libro de historia o alguna cosa si te interesa ¿Alguna información? verdaderamente Ok. escarbar. No. Listo. Así No, padre, que, me ha ¿tienes despejado alguna muchas- pregunta más? No, pero me ha despejado muchas dudas y le agradezco. Nada. Le ha despejado muchas dudas y le agradezco. Mira qué chévere, mira. ¿Qué les pareció, señores, este conversatorio que tuvo este joven con el padre Curateca? Miren, joven parece que está en una búsqueda muy interesante, muy chévere. Me gustó. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, le dejaré el link aquí del canal Curateca, Padre Curateca. En la descripción estará el link aquí de este canal. Usted va y se suscribe al canal y mira todo su contenido. Interesante. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.